Muy buen día. Sean bienvenidos una vez más a Historias y Relatos en el Umbral de la Noche. Espero que hayan tenido un excelente inicio de año. El relato del día de hoy nuevamente es cortesía de un médico quien nos contactó luego de saber lo sucedido en el hospital militar. Vamos a escuchar la historia de la doctora Arista. Así que pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Supe del caso en el hospital militar y me llamó la atención. Por lo general no me gustan este tipo de relatos porque me provocan miedo. También soy médica. No me había tocado saber lo que le sucedió al doctor Alejandro. Sin embargo, sí sé de algunas otras historias que cuentan en el hospital militar. Tal como se mencionó, sí es muy común observar cómo atraviesan sombras de figuras humanoides por distintas áreas del hospital. Sin embargo, en el área de pediatría y terapia intensiva, se tiene una visión muy común. Enfermeras, doctores y camilleros de dichas áreas están al tanto. Dicen que algunas veces es posible ver un niño que transita por dichos pasillos y cuartos. Eso es muy raro, ya que al ser un hospital, el tránsito de niños por aquellas áreas está prohibido. Nos hemos dado cuenta ya que algunos pacientes nos lo hacen saber una vez que están conscientes, incluso a veces hasta en tono de reclamo. Nos comentaban que cómo era posible que dejáramos a un niño transitar libremente entre las áreas de terapia intensiva, donde podían contagiarse de alguna enfermedad o perturbar a los mismos pacientes en estado grave. Nosotros tratábamos de alguna manera explicarles que no había paso a los niños en esas áreas. Pero lo más extraño es que estos pacientes, quienes argumentaban en algún momento de su estancia haber visto a ese niño, ya fuera en pediatría o terapia intensiva, no lograban recuperarse y fallecían. Entre las enfermeras, cuando algún paciente les hacía saber que habían visto al niño, inmediatamente sabíamos que ese paciente no iba a salir del hospital con vida. Hubo solamente un paciente que logró sobrevivir a dicho avistamiento. Aquella noche solamente había 2 enfermeras en el área de terapia. Ambas dicen que comenzaron a escuchar una discusión. Era como una madre que regañaba a su hijo. Pudieron distinguir bastante bien las palabras. No me voy a morir. No me voy a ir contigo. Vete de aquí, niño. Tengo muchas razones para seguir aquí. No me voy a morir. Dicen que al escuchar aquello la piel se les erizó y sintieron como un escalofrío le recorría por todo el cuerpo. Inmediatamente las enfermeras acudieron a revisar qué sucedía con aquella paciente. La encontraron despierta y consciente. Les dijo que un niño bastante extraño había llegado para decirle que tenía que irse a algún lugar con él. Era un niño entre 10 y 12 años. Tenía la piel bastante pálida, un semblante serio, y algunas de sus ropas parecían estar rasgadas. En ningún momento el niño movió la boca mientras se comunicaba con ella, pero de alguna forma podía escuchar una voz bastante seria y lúgubre dentro de su cabeza, que le decía: te voy a llevar a un lugar mejor.
Ella claramente se negó. Lo demás fue lo que escucharon las enfermeras. Para mi buena suerte, a mí no me tocó ver al espíritu del niño mientras estuve en el hospital militar. Mientras laboraba en una farmacia cerca del fraccionamiento Hacienda Real en el municipio de Tonalá, había un ente que se divisaba por las tardes y por las noches, generalmente cuando la farmacia tenía poca clientela. Era bastante curioso porque, aunque podía verse con claridad alguien caminando entre los pasillos, nunca se podía corroborar si aquella persona era un hombre o mujer. Aquel ente solía caminar entre los pasillos, en ocasiones atravesándolos. Sabíamos que aquello estaba entre nosotros, cuando por alguna extraña razón la tapa del bote de basura se movía por sí sola. Era una de esas tapas que giraba cuando le echabas la basura. Incluso a veces llegó a caerse. A mí varias veces me tocó ver cómo la tapa se movía de un lado a otro, justo como si alguien hubiera echado una botella o hubiera movido bruscamente aquel bote, aun cuando no había nadie ni siquiera a 2 metros de él. Otras veces no era el bote el que terminaba moviéndose, sino cosas de los estantes. Dicen las compañeras que llegaron a verlo, que una sombra cruzaba entre los estantes y las cosas se caían. Lo que yo les puedo corroborar es que durante una de mis consultas estaba entrevistando al paciente con algunas preguntas rutinarias, mientras las capturaba en mi computadora, por lo que estaba viendo directamente el monitor. Cuando escuché un sonido de un frasco que se movía sobre mi escritorio, seguido de un silencio de unos 10 o 12 segundos tal vez, pero que a mí me pareció más prolongado, ya que aquel paciente me había dejado de contestar las preguntas que le hacía. Volteé a verle y estaba pálido. Tenía la mirada fija en mi frasco de torundas, esos algodoncitos con alcohol que usamos para inyectar. ¿Está bien?, le pregunté mientras le veía fijamente a los ojos. Volteó a verme con su expresión de susto, sorpresa e incertidumbre. Era una mirada que nunca se me va a olvidar. Señaló con su dedo el frasco y empezó a explicarme con voz temblorosa. El frasco se movió solo. Volteé a verlo y noté que efectivamente el frasco estaba en una posición diferente a la que yo lo había dejado. Le pregunté que si se había resbalado o algo, y él trató de explicarme que se había movido. Se arrastró rápidamente como si alguien lo hubiera empujado con mucha fuerza. Yo le creí porque había escuchado claramente ese sonido del vidrio recorriendo entre mi escritorio, pero preferí no darle tanta importancia. No quería que el paciente se fuera a poner más nervioso o que incluso me fuera a llegar a mí el temor. Terminamos aquella entrevista con normalidad y por suerte ya no hubo más sucesos. La verdad no recordaba de aquellas vivencias hasta que supe el relato del hospital militar. Como les dije, ese tipo de cosas me suele provocar miedo y creo que mi subconsciente prefiere bloquearlo. Así por lo menos no lo revivo con tanta frecuencia. Y así es como llegamos al final del relato. Sin duda un relato bastante perturbador. El saber que existe un espíritu en el hospital militar, cuyo objetivo es ir a reclamar aquellas almas de las personas que estuvieron sufriendo en terapia intensiva. Por el momento no sé, es imposible saber a dónde es que dice que los quería llevar. Déjame en los comentarios si conoces otra historia relacionada con doctores y hospitales. De igual manera, hazme saber si a ti también te pasa que tu mente bloquea experiencias de este tipo, ya que provocan miedo. En la descripción dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos
y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Te dejo también las redes sociales para que nos sigas en Spotify y Anchor. Si ya nos sigues en estas redes, síguenos también en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó el contenido. Tenemos un relato nuevo todos los lunes. Yo soy DracoTRX y te deseo que tengas un excelente 2021. Muchas gracias. Nos vemos.